Ahora, en esta ocasión vamos a empezar una miniserie que le puse Vive o disfruta tu vida al máximo. Porque es lo que todo el mundo queremos hacer, ¿sí o no? O sea, mucha gente ya no brincó el año. Mucha gente ya no llegó y Dios nos permite llegar a nosotros. Entonces vamos a el tiempo que nos quede. Yo no sé cuánto nos quede, 1 año, 10 años, unos meses, unos días, 20, 50 años, no sé. Pero hay que disfrutarlo al máximo. ¿No cree usted eso? Cada minuto de nuestra vida debemos disfrutarlo. Y pues bueno, de eso vamos a hablar. Y la primera cosa que quiero mencionar en este día para disfrutar la vida al máximo es que hay que ser una persona equilibrada. Eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Ser una persona equilibrada en nuestras emociones. O sea, de repente se pierde el gozo, la tranquilidad, la felicidad, porque alguien hizo algo, dijo algo y pum, eso me transformó. Y yo venía bien contento y ahora ya me pongo verde. Y esas cosas nos roban mucha felicidad. Entonces vamos a buscar la forma de ser equilibrados. Una persona equilibrada en sus emociones es una persona que disfruta la vida, porque difícilmente va a estarse enojando, difícilmente lo sacan de control. Pero una persona que no tiene desequilibrio emocional, que se enoja por cualquier cosita, de repente ya está enojado por esto, ya está enojado por aquello, o ya está triste por aquello, ya se agüitó por lo otro, ya está llorando porque le dijeron aquello. Entonces se pierde fácilmente la tranquilidad. ¿Está de acuerdo conmigo? De eso es lo que quisiera hablar en este momento. O sea, es por eso que disfrutar de la vida requiere un equilibrio emocional. Y vamos a ver cómo la Biblia también nos enseña a tener ese equilibrio emocional. Ahí en el libro de Hebreos 11, 23 bueno, no llegaba ahí. Ahí en el libro de Hebreos 11, 23 al 28 nos menciona un resumen de la vida de Moisés, un hombre que algunas veces pasó por momentos bien difíciles, también se equivocó, pero fue moldeando su carácter al grado de que después Dios dice grandes cosas de él. Si alguien tenía motivos para desesperarse, era Moisés. Si alguien tenía motivos para asustarse, tener miedo, era Moisés. Si alguien tenía motivos para agüitarse o para enojarse, era él. Sin embargo, se mantuvo equilibrado siempre, al grado de que luego Dios mismo dice grandes cosas de él. Ahí ahora sí vamos a la siguiente pantalla, en Deuteronomio 34:10. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Dios dice eso. Esa era la opinión que Dios tuvo de Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. O sea, imagínate que el día que tú te vayas de aquí y que Dios diga: hace mucho tiempo que no hay aquí en la tierra alguien como, y que diga tu nombre. Y tal vez pasen muchos años hasta que vuelva a haber otro como él o como ella. ¿No te gustaría eso, que Dios dijera de ti? Amén. Entonces, chavos, vamos a ver este ejemplo en Moisés, aquí en este resumen que Dios pone en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 28. Y vamos a ver algunas cosas, porque si usted quiere tener ese equilibrio que tuvo Moisés, vamos a hacer 3 cosas. Primeramente, hay que aprender a disfrutar la protección de Dios. Porque la mayoría de las desequilibrios emocionales vienen porque no confiamos, se nos olvida que Dios está al cuidado de nosotros. Lo segundo que tenemos que hacer: decídete a seguir a Dios. Si sabes que es el camino correcto, es el camino seguro y es lo que hay que hacer, ya decídete, ya no le des más largas a esto. Y la tercera: impúlsate por ver a Dios, porque somos humanos y va a haber momentos en que nos debilitamos y sabes que ya no quiero seguir, pero por ver a Dios
tomo fuerzas y sigo adelante. Son las tres cosas que quiero ver en esta mañana. Antes de entrar directamente a la primera parte, quisiera que me acompañen a orar ahí en su lugar. Cierre sus ojos y yo oro desde aquí. Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo de alabanza, tiempo de cantos. Gracias porque son para ti, pero también nos gozamos cantando, alabando tu nombre. Gracias por las personas que ya están aquí en este lugar, los que ya llegaron. Si alguien viene en camino, quita los obstáculos para que pueda llegar. Aquellos que no pudieron venir y que están en la transmisión, te pedimos que también les lleves una gran bendición hasta donde se encuentren. Aquellos que andan de viaje tal vez y que por alguna razón no puedan estar, sé con ellos donde quiera que vayan, Dios. Y a todos, Dios, danos una gran bendición a través de esta porción de tu palabra. Guíanos en esto, Dios, quita todo estorbo y todo impedimento. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a entrar directamente a la primera parte, que vamos a ver cómo debemos disfrutar de la protección de Dios. Dice ahí en Hebreos 11, versículo 23. ¿Ya tiene ahí su Biblia? Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, cuando Moisés nació, dice que por la fe. Y ahí me pregunto, ¿Moisés recién nacido tendría fe? ¿Usted qué opina? ¿Luna tiene fe? Ahí recuerda que los hijos van a vivir la fe de sus padres. Muchos muchachitos en su infancia vienen a la iglesia porque sus papás los traen. ¿Sí me estoy explicando? Jóvenes, aún adolescentes, no les voy a decir que levanten su mano, pero algunos vienen porque sus papás los traen. Ahora, chavos, no es malo eso. No es malo. Es bueno. Porque si tú te enfermas, te pones inyecciones porque tu mamá te obliga. Y te tomas las medicinas porque tu mamá te obliga. Y vas a la escuela aunque no tengas ganas porque tus papás te obligan. ¿A poco no? Bueno, hay cosas buenas a veces. Es que yo no le quiero presionar, no le quiero obligar. Es que hay cosas buenas que tenemos que forzarlos a hacer. Y el estar en la casa de Dios es una de ellas. ¿Hasta cuándo? Bueno, tiene que llegar el momento en que él madure lo suficiente, conozca lo suficiente a Dios, que diga: yo quiero ir a la casa de Dios. Entonces ya no vive la fe de sus padres, vive la fe personal de él mismo. Todavía no llegamos ahí. ¿Podemos regresar? Entonces dice, cuando nació Moisés, viviendo la fe a través de sus padres, o la fe de sus padres, lo escondieron, recién nacido. Y usted recuerda que Moisés nació en un tiempo muy peligroso. Un tiempo en que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaban siendo esclavos en Egipto, y el pueblo se estaba multiplicando tremendamente, estaba creciendo en gran manera. Por eso dicen que los mexicanos tenemos algo de hebreos. Sí, o sea, porque hay familias que tienen un montón. Pero bueno, está bien. En aquel tiempo eso representaba una amenaza para Faraón, el rey de Egipto. Los tenían esclavos en Egipto, pero estaban creciendo mucho más, y Faraón tenía miedo, se nos van a rebelar, se va a voltear aquí la situación. Entonces empezó a tratar de frenar ese crecimiento y mandó matar a todos los niños varones recién nacidos, y entre ellos andaba Moisés. ¿Te das cuenta? Los papás, como dice aquí, no temieron el decreto del rey, lo escondieron por 3 meses. ¿Por qué no más 3 meses? La Biblia no lo dice, pero seguramente a los 3 meses ya llora más fuerte, ya es más difícil de mantenerlo callado, y al pasar por ahí los soldados lo iban a escuchar, los iban a dar cuenta. No podían esconderlo más y decidieron ponerlo en el río. Ahora esconderlo en el río sobre una canastita. ¿Cómo se llaman esas canastitas donde ponen a los bebés? Es uno de esos. Era una canasta impermeabilizada con Thermotec. No era Thermotec, era
brea, asfalto para que el agua no le entrara. Ya estaba Moisés en la barquita. Seguramente le pusieron cobijitas, tal vez un biberón. ¿Qué más le pondrías? Un sándwich, tal vez un chupón, una sonaja, algún juguete, su cobijita para morder, su oso de peluche, no sé qué le pusieron ahí, pero estaba más seguro en el río que en casa. Chicos, hay veces que estás más seguro donde Dios te quiere poner que donde tú quieres estar. Ahí en ese caso para Moisés era más seguro estar en el río que estar en la casa. Y ahí andaba Moisés. Y el río lo guió hasta donde estaba bañándose la hija de Faraón con sus doncellas. Escucharon que se oía un bebé por ahí. A ver, trae esa canastita, y que lo ve. Y se enamoró, le encantó. Un niño precioso. Y no era su hijo. ¿Cuántas mamás tienen el hijo más precioso del mundo? A ver, digan un amén. A ver, bueno, mejor le pregunto, la que no tiene el hijo más precioso del mundo o la hija más preciosa del mundo, levanten su mano. No vino. Bueno, porque para una mamá todos sus hijos son preciosos, ¿verdad que sí? Pero él no era su hijo. Moisés no era hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, él lo vio. Dios hizo algo ahí. Mira, cuando tú vas a buscar un trabajo, cuando andas buscando ayuda y dices, busqué y ni siquiera batallé, luego me dieron chance, es porque Dios hace algo ahí. ¿Estamos de acuerdo? No es porque es mi amigo, es mi compadre o le di una lana, no, solo como que le caí bien y me ayudó. Algo así pasó ahí. Entonces ya lo adopta como si fuera su hijo y ahí empieza a crecer. Pero algo muy importante que yo quisiera mencionarle es que podemos ver cómo Dios cuidó a Moisés. ¿Qué hizo Moisés para escapar de Faraón? ¿Qué hizo Moisés? Nada. Sin embargo, Dios lo cuidó usando personas, cosas, entidades. Primero usó a sus padres para cuidarlo, ¿estamos de acuerdo? Después una canastita. Después usó el río para guiarlo a donde debería de ir. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué usa Dios para guiarnos a nosotros? Y lo seguimos. Ahí está usando el río. El río pudo haberse llevado para otro lado, pero lo llevó a donde Dios quería. Y luego usó a la hija de Faraón para educarlo, formarlo, alimentarlo, criarlo. Y seguramente usó a toda la corte real, que lo empezaron a enseñar bajo la educación, la ciencia que tenían los egipcios. Y aún en medio de tanta idolatría, Dios usó todo eso para formar al líder que Dios quería tener para su pueblo. Entonces, ¿se da usted cuenta? Ahora sí que un bebé no tiene la capacidad de tomar decisiones, por lo tanto no es responsable de sus actos. El bebé depende 100% de sus padres y lo que sus padres decidan por él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, papás, recuerda que nuestros hijos, hay muchas cosas que no deciden y los papás tenemos que decidir por ellos. Entonces ahí es donde Moisés fue llevado poco a poco en su crecimiento, en su desarrollo. Un bebé, dijimos, no tiene esa capacidad. Y Dios lo cuidó, aún así. Y Moisés simplemente se dejó cuidar. Yo no me imagino a Moisés ahí, no sé, capitaneando el barco, su canastita. Leven anclas, una ancla estibor, y que eleven las velas. No estaba haciendo nada de eso. Él era un bebé. Y se dedicó a hacer lo que Dios quería que fuera, un bebé. Y Dios lo cuidó. Enseñanza para nosotros. Si nos dedicamos a ser, hablo de SER, no hacer, sino ser la persona que Dios quiere que hagamos, que seamos, entonces por consecuencia vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Si primero somos lo que Dios quiere que seamos. ¿Vamos bien? Y entonces Dios va a estar al tanto de nosotros. Una cosa importante, no es que los demás bebés, porque muchos bebés murieron, ¿sí?
¿Y será que ellos eran menos importantes para Dios? ¿Por qué todos murieron un montón y solo a Dios le interesaba uno? No es así. Simplemente Dios tiene un plan diferente para cada uno. Mira, los que ya llegamos a cierta edad, podemos recordar que en el pasado Dios nos ha sacado de tremendas situaciones, ¿sí? Algunos de los que estamos aquí han estado a punto de morir. Algunos los han asaltado con armas y hoy están aquí. Algunos han tenido accidentes automovilísticos y aquí seguimos. Pasamos por una pandemia. Algunos amigos, compañeros, familiares se fueron y nosotros aquí estamos. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo recuerdo, amigos que en algún momento se fueron. Compañeros de primaria, de prepa, de la iglesia, que en un momento ya Dios se los llevó. ¿Y por qué yo sigo aquí? ¿Será que yo soy más importante que ellos? No es así. Dios tiene un plan diferente para cada uno. Hace unos días que fuimos a Guadalajara, estábamos recordando, en una ocasión estábamos en una misión que asistíamos, estábamos comiendo todos un rico pozole y los adultos aquí comiendo y los niños chiquitos ahí les sirvieron, ahí estaban ellos ahí comiendo. De repente uno de ellos le atoró un pozole aquí, un grano de pozole, y todo el mundo queriéndoselo sacar y todo, porque ni nos hemos dado cuenta hasta que los niños empezaron a decir. Y ya estaba cayéndose. Y lo agarraron y queriéndoselo sacar y todo, y no podían. El papá desesperado, la mamá ya estaba ya llorando. Cuando el niño de repente se dejó caer así, pensó ya, se perdió. Y un hermano llegó y, préstamelo. Y lo agarró. Y el papá pues ya se lo entregó y se fue. Y lo agarró chiquito, tendría, no sé, unos 4 años, 5, y le empezó a pegar en la espalda y a hacerle esa operación, ¿no? El que se practica. ¿Cómo se llama? Eso. y sale el pozole y el niño empieza a respirar y empieza a llorar y todo eso. Hoy ya está grandote, adulto, pero se ha de acordar que por un momento y se va. ¿Usted recordará un momento así en su vida? ¿Recordará un momento en sus hijos, algo así? ¿Y por qué Dios nos tiene aquí todavía? Piensa en esto. Si Dios no te ha llevado es porque tiene un plan para ti. No es porque te quiera más a ti que a los otros que ya no están. Hay gente muy valiosa, muy buena que ya no está con nosotros. Podemos entender que Dios nos ha preservado. Así, de esa manera, un bebé no está preocupado por los problemas. ¿O sí? No, yo no me imagino a un bebé como Luna preocupándose, oye, ya va a llegar el recibo de la luz. Apaguen focos porque salen muy altos. Yo no veo a un bebé haciendo eso. El bebé solo se deja cuidar y guiar por sus padres. Y de esa forma es como Dios quiere que nos dejemos cuidar y guiar por Dios. De esa forma es como Dios quiere quiere cuidarnos y que confiemos y que nos dejemos, ahora sí, confiadamente en sus manos. Sabes que muchos de los inestabilidad emocional es por causa de que no confiamos en Dios. Porque siempre quiero ocuparme de lo que Dios se va a ocupar, de lo que solo Dios se puede ocupar. A mí me toca ocuparme de lo que a mí me toca. Y eso sí, lo que me toca hacer, debo hacerlo responsablemente. Pero va a haber un terreno en lo que ya no puedo yo hacer nada. Y el estar preguntando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si mañana? ¿Y si luego? Y está comprobado que muchos de nuestros mayores temores ni siquiera llegan a suceder. Entonces, el querer manejar, controlar los terrenos que no me tocan, te va a producir una inestabilidad emocional tremenda. Llámale depresión, llámale estrés, ansiedad, no sé. Pero todo tiene su raíz en que no me dejo caer en las manos de Dios confiadamente. Siempre estoy pensando en las cosas que pude haber hecho, las cosas que debía haber hecho, el por qué no pasó así, y por qué no pasó así, y por qué a mí, por qué me sucede a mí las cosas, por qué Dios me eligió a mí para pasar por esto. Y sabes que
Eso no me toca a mí responderlo. Son respuestas que nunca vas a encontrar y solo te van a volver loco. Dios quiere que nos comportemos así como se comporta el bebé. Dice en Lucas 18, no está en la pantalla, pero está muy sencillo. Dice: de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dios quiere que seamos como esos niños. Dios le invita a confiar plenamente en los consejos que Él nos deja en su palabra, pero sin prejuicios, como lo haría un niño. Si a un niño chiquito tú le dices, ¿sabes qué? Yo soy Superman, ¿lo has visto en la televisión? Yo soy, más que no le digas a nadie. Y él se la va a creer. Y hay muchos papás que pueden engañar. Oye, es que el Santa Claus. Y muchos todavía, aún creyentes, todavía juegan a eso del Santa Claus con sus hijos. Y los papás se la creen. Digo, los hijos se la creen. A veces hasta los papás. Y el niño inocente se está comiendo todo lo que le hacemos creer. ¿Me estoy explicando, chicos? Entonces, Dios quiere que así como el niño confía en sus padres, así confiemos nosotros también. Y fíjate cómo dice el inicio, que por la fe. El inicio del versículo: por la fe Moisés. O sea, la fe es confiar plenamente en Dios. Por la fe. Si aprendemos a confiar en Dios de esa forma, como confía un niño en sus padres, créeme, tú vas a estar tranquilo. Pero la segunda cosa que quiero mencionar es que tenemos que decidirnos a seguir a Dios, a seguirle con firmeza y con seguridad. En el versículo 24 al 26 dice: por la fe. Otra vez fíjate, por la fe. La fe tiene mucho que ver en tu estabilidad emocional. Cuando no hay estabilidad emocional, indudablemente está faltando la fe. Y créeme, tú puedes ir al médico, puedes ir a un profesional que te atienda y si es creyente te va a guiar a tener fe en Dios. Si ese profesional no es creyente, te va a llevar a confiar en ti mismo, a fortalecerte en ti mismo. Pero el profesional de estos temas te va a llevar a tener fe en Dios si él es cristiano, si él es creyente. Dice: por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Te das cuenta? Una cosa es cuando eres bebé, no haces nada por ganarte la comida, ¿estamos de acuerdo? Pero ya cuando eres grande, ¿quieres seguir comportándote igual que el bebé? ¿Es válido eso? Tienes que cambiar. Dice, escogiendo. Ya te toca escoger, ya te toca elegir. De bebé no eliges, como hijo en casa no eliges. ¿Estamos de acuerdo? Si dices, es que yo no quiero comer sopa, ¿qué dice la mamá? Te lo comes. ¿Cómo? Cuando tengas dinero y quieres ir a un restaurante, tú vas, pero ahorita no tienes y te vas a comer esto. Aquí no es restaurante. ¿Qué más dicen las mamás? Come y calla. Cierra la boca y come. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces ahí donde ya cuando llegas a ser grande te toca elegir, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces Moisés creció educado, enseñado en la ciencia de los egipcios. Pero imagínate, ¿cómo te imaginas la recámara de Moisés? ¿Cómo hubiera sido la recámara de Moisés si hubiera crecido en casa de sus padres, que eran hebreos, esclavos y bien pobres y apenas tenían para comer? Una choza simple, su ropa tal vez muy desgastada, pero la ropa de Moisés en el palacio, ¿cómo crees que sería? Sedas. Si fuera hoy en día, ¿cómo se lo imaginan? Sería su ropa de diseñador, a la medida, mandada a hacer. Su recámara, ¿cómo sería? Bueno, ¿de qué tamaño? Porque hoy en día las casas están bien chiquitas. ¿Cómo sería su recámara? La casa donde yo vivo sería el tamaño de su recámara. Ahora,
¿Cómo serían sus juguetes? Sus distracciones. Un dron donde se puede subir él y... Sus amistades, ¿quiénes serían? Si fuera hoy en día, ¿dónde viviría? En Chipinque, en San Pedro, algo así. Sus amistades serían los hijos de fulanito, los hijos de no sé quién, y pura gente encombrada. Sus pasatiempos. No es de, vamos al mercadito que se pone, no, vamos a CNA, vamos a Texas a traer una ropa, vamos al otro lado a comprar, porque la ropa de aquí no me gusta. Es muy corriente. Eso de, ¿cómo vas? Cuidado con el dog, algo así, ¿no? Cuidado con el dog care, ¿cómo se llama? Cuidado con el dog. ¿Cómo va esa tiendita donde van los nacos? Así me lo imagino, ¿no? Yo voy al otro lado a comprar. ¿Cómo que? Ay, del sol. ¿Cómo del sol? ¿Sí? Algo así. ¿Dónde va? Algo así. Diría, yo no voy a esas tiendas. No, yo voy al otro lado. Sí, me estoy explicando. La vida de Moisés era otra y tenía que elegir. ¿Sigo con esta vida o me voy a Fomerrey, siento miedo? Sí, no sé, algo así tendría que decidir. Y bueno, aquí tenemos un asunto de tres cuestionamientos. Aquí encontramos tres cuestionamientos que todos debemos respondernos si realmente queremos tener un equilibrio en nuestras emociones. Tres cuestionamientos que tenemos que resolver cada uno de nosotros. La primera es, ¿dónde estoy? Esto tiene que ver con identidad. La segunda es, ¿dónde debo estar? Y tiene que ver con responsabilidad. Y tercero es, ¿qué debo hacer para lograrlo? O sea, para estar donde debo estar. Y eso tiene que ver con prioridades. Que no, o sea, prioridades, porque no es de que, a ver qué día, yo creo que un día voy a hacer, no, voy a hacerlo ya, urge. Vamos a ver estas tres cosas. Primeramente, ¿dónde estoy? El versículo 24 dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No dice que era hijo de la hija de Faraón, simplemente rehusó llamarse. Y así era tratado como el hijo de la hija de Faraón. Por lo tanto, ¿qué era de Faraón? Un nieto postizo, nieto adoptivo. Ahora, como príncipe de uno de los países más poderosos de aquella época, ya vimos cómo más o menos él viviría, ¿verdad? Él no iba a la prepa 33. Él iba, bueno, ¿hay una prepa 33? Bueno, que dije 33 porque sé que no hay ninguna. Para no decir una, qué gacho dijo mi prepa. No. Él iba acá a las caras, ¿no? Y tenía todos los beneficios. Su comida era de lo mejor. No era de que vamos por unas gorditas ahí al carrito. No, él comía de lo mejor. Y bueno, este es un tema de identidad. ¿Quién soy? Una de las principales causas del desequilibrio emocional y que produce estrés, ansiedad, depresión, etcétera, es el tratar de vivir una realidad falsa. Tratar de ser lo que no somos. Él sabía, me llaman hijo de la hija de Faraón, pero no lo soy. Yo soy un hebreo y mi familia están como esclavos. El tratar de aparentar o mantener una apariencia que realmente no soy, te va a producir mucha inestabilidad emocional. Es tremendo, siempre querer fingir. Es tremendo traer siempre artículos, ropa de marca, pero yo sé que son clones, pero tengo que lucir. Y no es cierto. Entonces eso va a estar siempre provocando esa zozobra de que si se dan cuenta de que realmente dónde vivo y se dan cuenta quién soy y lo que soy, y no, eso va a venir el mundo encima. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan ustedes cuando David y Goliat iban a pelear? ¿Se acuerdan ustedes esa historia? Nadie quería pelear con Goliat, era un gigantón mucho más alto que todos los guerreros y más fuerte y más experimentado en la guerra y en las armas y en la pelea a mano limpia, y nadie quería enfrentarlo. Solo David, un jovencito, no sé, entre 17 aproximadamente 20 años. ¿Quién anda entre esas épocas, entre esas edades? Así como Marco, imagínate David así como Marco,
como Mickey, como Pato, y que diga, yo me voy a enfrentar. Entonces el rey le dijo, pues como no hay nadie, te presto mi armadura. ¿Cómo te imaginas la armadura del rey? Preciosa, muy segura, gruesa, tamaño grande. Sí, porque David era chiquito, bueno, mediano, normal, pero Saúl era alto. Entonces cuando David se pone la armadura, hoy me veo con ganas, me veo bien padre, pero cuando quiso caminar no podía, le entorpecía. Y iba a pelear así todo torpe, no, así no, ¿sabes qué? Yo a lo mío. Y lo de él era la onda, esa que para aventar piedras, y las piedras. Digo, lo que está muy bonita la armadura, es excelente, de lo mejor, de lo más avanzado, del armamento más moderno, pero lo mío es otra cosa, eso no. Y cuando queremos luchar con apariencias que no son nuestras, es cuando vienen esos problemas de inestabilidad emocional, porque el diablo sabe cómo agarrarte. Esas cosas te entorpecen. Por eso en Hebreos 12 nos dice, quita todo peso de pecado, todo peso y todo pecado. Son dos cosas. No solamente hay que quitar lo que es pecado, hay que quitar también lo que nos entorpece porque es peso. Tal vez no es pecado, pero te está entorpeciendo en esta carrera, en esta lucha. Imagínate que vas a jugar fútbol con unos tachones que te quedan grandes. ¿Jugarías bien? O con tachones que te quedan bien apretados. Tú eres del 7 y no trajiste, te prestaron unos del 5. ¿Jugarías bien? Ahora imagínate si fueras a pelear. Chavos, guardar apariencias siempre nos va a traer problemas. Aunque a Moisés seguramente le pesaban muchas cosas. Oye, ¿sabes qué? Voy a dejar esta vida, no voy a ir por esto. ¿Qué pensará mi mamá adoptiva? ¿Qué pensará el faraón? Si me ha dado abrigo en su casa y me ha tenido como uno de su familia, y ahora decirle que me voy, ¿qué van a pensar? Mis amistades, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué voy a comer el día siguiente de que me salga del palacio? ¿Dónde voy a dormir? A veces que el pensar en todas esas cosas nos hace, ¿sabes qué? No, mejor no, después. Pero tenemos que saber dónde estoy y luego a dónde debo ir. ¿Dónde estás tú? ¿Te acuerdas que fue dónde aparece esa pregunta? ¿Dónde estás tú? ¿Alguien recuerda? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Tenemos que saber dónde estamos, porque si estamos en el lugar equivocado hay que salir de ahí lo más pronto posible. La gente hoy vive para aparentar una economía que no tiene. ¿Se ha dado cuenta de eso? En las redes sociales se prestan mucho para eso. Veía yo un documental donde una persona ponía una pantallota atrás y ponía una imagen ahí, un video de una playa, y estaba tomando selfies así, y un ventilador enfrente. O sea, a la gente le gusta aparentar. Hay gente que sube sus fotos con un montón de filtros. ¿Conoce a alguien así? Porque les gusta aparentar. Ya nos exhibiste. O sea, entonces estamos viviendo en un mundo de fantasía. ¿Por qué a la gente le gusta tener un montón de likes? Y la gente vive por los likes. Y ay, no le diste like, ya no eres mi amigo porque no le diste like a mi publicación. Porque esa apariencia es lo que vende. Es, ay, me bloqueó y todo las relaciones interpersonales de hoy se tienen que dar a través de las redes sociales. Y ahí hay mucha apariencia. A la gente le gusta aparentar que es una persona muy jovial y tú los ves. Oye, el que está en la red, el que ve las publicaciones, lo que escribe, las fotos, y la persona que conoces en vivo a veces no tiene nada que ver una con la otra. ¿Se ha fijado en eso? Así es que si usted encuentra que yo estoy haciendo eso, corrígelo. Que en lo que aparentas, en lo que muestras aquí en la red social, sea lo mismo que la gente pueda ver acá. Lo dicen, de repente se pierden y no los encuentran porque todas las fotos que están ahí ni se parecen.
Ni se parecen. Sí, porque les ponen un montón de filtros. La gente vive para aparentar y por eso hay tanta inestabilidad emocional en nuestros días. Está haciendo una fila y está la gente peleándose con el de la caja y está la caja reclamándole al otro y toda la gente está así alteradísima. Pero bueno, tenemos que ver dónde debo estar. Una vez que ya vi dónde estoy, dónde debo estar, dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si se da cuenta usted, ahí está él escogiendo, nadie lo forzó. Él no escogió nacer en una familia de esclavos. Él no escogió que lo llevaran al palacio. Él no escogió nada de niño, pero ahora que es adulto sí te toca escoger. O sea, cuando eres niño, tú no decidiste la infancia que tuviste. Hay niños que fueron maltratados y ellos no decidieron. Niños que fueron abusados de pequeños y ellos no decidieron. Y si aquí hubiera alguien, yo sé que esas cosas no se platican mucho, pero si hubiera alguien que pasó por cosas terribles en la infancia, tú no tienes que cargar con esa culpa, tú no lo decidiste. Pero ahora que somos adultos y nos toca escoger, ¿cómo voy a ver mi pasado, por fuerte que haya sido, y cómo voy a ver mi presente para enfrentar mi futuro? Ahora ya te toca tomar el timón de tu barco. Este es un asunto de responsabilidad. Moisés no solo entendió que estaba en el lugar equivocado, sabía que tenía que salir de ahí y sabía a dónde él pertenecía y dónde Dios lo quería y dónde Dios lo podía usar. Porque una señal de madurez es el aceptar nuestras responsabilidades en un tiempo en que la gente está siempre buscando a quién culpar. ¿Se ha fijado en eso? Ahora, si el muchacho reprobó en la escuela, ¿qué dice? ¿Quién tuvo la culpa? Es que el maestro ya me traía. Es que me pidieron un libro y tú no me lo compraste. Es que estaba presentando un examen y se me acabó la tinta y no pude terminar el examen. Porque la tinta que tú me compraste, la pluma que tú me compraste era corriente. Y entonces empezamos a buscar culpables. Si la economía de nuestro país va mal, ¿quién tiene la culpa? El gobierno, el presidente, la presidenta, el sistema. Pero no pensamos cuánto despilfarraron en este mes de diciembre. Y nadie guardó nada para la cuesta de enero. Sí, o sea, queremos buscar culpables en todas partes y tal vez sí tengan culpables los que están alrededor, pero tengo que empezar por ver yo qué tengo que hacer. Y solo me descanso en la culpa que otros tienen. Piénselo, la tendencia siempre es sentir una aparente tranquilidad al convencernos que no tengo la culpa. Es que yo tengo un TDA. ¿Qué significa eso? Alguien dice, ahora ya no hay sonsos, todos tienen TDA. ¿Sí? Pero cuando dice, es que yo tengo TDA, entonces tienes permiso de seguir siendo así. O sea, ya no dejo, yo tengo esto, tengo que superarlo. No, como que yo descanso en eso. Es que yo nací así, entonces no es culpa mía. Así me hizo Dios. Y muchos como que queremos descansar en que yo no tengo la culpa, entonces no tengo por qué hacer nada. Al final de cuentas es nuestra responsabilidad el cambiar. Ahora que soy adulto, me toca tomar las riendas de mi vida, el timón de mi vida. Así que no descanse usted en el decir, es que yo tengo esto. Ok, perfecto, ya lo detectaste, ahora supéralo. Es que a mí no me gusta comer verduras. Ok, perfecto, ya entendiste dónde estás. Ahora sal de donde estás y ve a donde sí debes comer verduras. ¿Estamos de acuerdo? He conocido gente que dice, es que a mí no me gusta tomar agua. Y ya, porque así soy, y ya así nací. ¿Está mal? Claro. Sal, ya sabes dónde estás, sal de ahí y ve a donde debes estar. Eso es responsabilidad. Eso es disciplinarnos a ir a donde debo estar. Es que no se me da mucho eso de leer. Yo nunca he leído, de verdad, hasta en la escuela nunca leía. Entonces por eso hoy no leo la Biblia. O sea, como que si yo siempre he sido así, tengo permiso de no, o sea, eso está mal. ¿Cuántos aquí leen libros?
¿Cuántos de aquí leen la Biblia? ¿Ok? Entonces, si dices que yo nunca he leído la Biblia, no se me da mucho eso de la leída, ¿no? Bueno, eso es donde estás. Vamos a donde debo estar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo correcto es que debo disciplinarme a cultivarme con la palabra de Dios. Y no solo con palabra de Dios, hay otros libros interesantes que tú puedes leer. Imagínate, es que a mí no se me da lo de comer. ¿Cómo? Tengo que hacer algo para poder comer. Aquí nos dice, descansamos en eso, pero al huir de las responsabilidades, luego trae una calma temporal que luego se convierte en una mayor presión. Solo lo dejas para despuesito, ¿eh? Lo que tú dices, los problemas que no arreglas hoy, solo los estás postergando. Tienes que empezar a hacerlo ya. Ok, lo siguiente que tengo que hacer es, ¿qué debo hacer para lograrlo? Ya vimos dónde debo estar, ¿qué debo hacer? Y en el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? Ok, entonces vemos que él está viendo, está decidiendo, ¿qué debo hacer para estar donde debo estar? Sacrificar todas mis comodidades. Y mi ropa, mi traje Hugo Boss que me acaban de comprar, lo voy a tener que dejar. Y mis sábanas de seda, lo voy a dejar. Y mi Xbox, ¿sí, verdad? ¿O cuál es el más moderno? ¿Sí? El Xbox que acabo de comprar, lo tengo que dejar. Y las chanclas que pedí en Temu, esas también las dejo. Sí, porque allá entre los esclavos no te va a servir. Tienes que decidir, aunque el lugar donde te encuentras te da comodidad a veces, estabilidad a veces. Tienes que decidir salir de ahí para ir a donde debo estar. ¿Qué debo hacer para estar donde debo estar? Y usted tiene que saber qué es lo que me va a costar. ¿Qué es lo que me va a costar? Piensa, el equipo del proyecto Nueva Iglesia ya saben dónde Dios los quiere tener. ¿Sí? ¿Qué les va a costar? ¿Cómo? Bueno, ¿y qué les está costando ya? ¿Cómo? Dejar la comodidad aquí en la iglesia, porque aquí somos un chorro, ahora allá son nada más ellos, tienen que hacer todo. Tiempo. Hay que empezar, hay que estar buscando esos sectores donde Dios quiere que pongan esa iglesia, donde Dios quiere poner esa iglesia, y a veces ese tiempo que antes usaba para otras cosas, ahora tengo que tomarlo para hacer esto. Ahora tengo que empezar a trabajar cosas que aquí no hacía, porque aquí es una iglesia nueva y hay cosas que hay que hacer al doble, al triple que lo que se hace aquí. Picar piedra una vez, pero es donde Dios me quiere tener. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere ser misionero, ¿qué le va a costar? Dejar su comodidad, dejar su territorio e ir a donde Dios lo quiere tener. Entonces te das cuenta, el tema es prioridades. Si sabemos lo que debemos hacer, debemos hacerlo ya, porque muchas veces postergamos. No sé si le ha pasado que me duele algo y vas con el doctor. Me duele la cabeza, me duele el hombro, me duele la espalda, y vas al doctor. ¿Cuántos van al doctor? Nadie va al doctor. ¿Qué haces? Tómate un diclofenaco. Tómate un pasaretamol. ¿Sí? Me compro un gel, eso es para que se me quite. Pero si el dolor va aumentando al grado que un día no te puedes ni levantar y hacer tus actividades, ¿qué haces? ¿Verdad que las prioridades empiezan a cambiar? Las prioridades empiezan a cambiar. ¿Por qué no atendemos antes? Porque ahí tenemos muchas cosas que hacer, no tengo tiempo de andar yendo al doctor. Pero cuando esto se empieza a agravar, las prioridades empiezan a cambiar. Las cosas que tengo que hacer, que esperen, hoy necesito quitarme este dolor que está terrible. ¿A poco no? Chavos, muchos padres saben que sus hijos van por mal camino y hay que hablar con ellos y platicar, esta vez regañarlos, disciplinarlos, pero no lo hago porque ando bien ocupado, no tengo el tiempo de sentarme a hablar con este cabezón.
Y nomás lo regaño, muchacho, haz bien las cosas, y yo sigo. Y no tomas el tiempo de acercarte y explicarle, enseñarle cómo debe cambiar eso. Pero cuando el niño empieza a crecer y empieza a generar problemas, se mete en problemas más graves, lo anda buscando la policía, ahora sí, tus ocupaciones tienen que esperar y le das prioridad ahora sí al problema. Pero muchas veces cuando ya es demasiado tarde. Entonces, si tú sabes qué es lo que tienes que hacer para estar donde debes estar, tienes que hacerlo ya. Tienes que hacerlo ya, tienes que empezar a atender esas situaciones. De verdad, cuando ya somos maduros, es momento de actuar y solucionar nuestros problemas. El apóstol Pablo en Corintios 13:11 decía, o dice, cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Entonces ya no es tiempo de que decir, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, y ahora que soy grande, sigo siendo un niño. Pues claro que no. Tengo que enfrentar los problemas cuando llegan. No esperar que los problemas se van a ir por sí solos. Y tengo que corregir las cosas que hay que corregir. Pero tenemos que empezar a hacerlo ya. Mira, mucha gente sabe que el camino de Dios es el más correcto. ¿Estamos de acuerdo? Saben que el camino de Dios es el seguro y por eso venimos a la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, hay mucha gente que, ahorita vamos a empezar en este mes a asignar unos discipulados, nuevos discipulados. Por cierto, si no has ido a hablar con Lalo, ve a hablar con Lalo y dile, anótame, yo quiero discipulado. Y muchos de esos discipulados se ven interrumpidos a la mitad, porque las prioridades cambiaron, pasaron cosas y tuve que dejarlo. Hay gente que ni siquiera lo ha iniciado, conoce años de la palabra, pero no quieren iniciar en su crecimiento. Hay gente que lo suspenden, otros lo suspenden y luego maduran y regresan y lo retoman con más convicción, porque sabemos que es donde Dios nos quiere tener y hay un precio que pagar para poder lograrlo. Todo lo bueno cuesta, ¿estamos de acuerdo? Estar en un buen lugar te va a costar. Uno dice, oye, ¿dónde debo estar? Yo debería estar en Cancún. ¿Cuánto te cuesta eso? Esforzarnos por seguir el plan de Dios tal vez no es lo que promete más dinero. El seguir el plan de Dios tal vez no te promete más comodidad, ni siquiera más amistades, pero es lo que te dará el verdadero significado en tu vida. El seguir el plan de Dios te va a dar el verdadero significado en tu vida y una estabilidad emocional tremenda. El venir de vez en cuando a la iglesia no es seguir a Dios, es comprometerte realmente con Él. Te va a dar equilibrio emocional, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, porque empiezas a confiar en Dios como el bebé Moisés, como el joven Moisés pudo decidir. Y ahora empezamos a pagar el precio donde debo estar. Y por último, quiero terminar el versículo 27, vamos a ver cómo hay que impulsarnos cuando vemos a Dios. Dice, por la fe, otra vez, la fe es la clave de todo. Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Verdad que al rey no le iba a gustar que se fuera? Pero a él no le dio miedo eso. ¿Iba a haber repercusiones? Sí, las iba a haber. ¿Iba a haber sufrimientos? ¿Iba a haber luchas? Las va a haber, pero no tuvo miedo a eso. ¿Por qué? Dice aquí, porque se sostuvo, ¿cómo? Como viendo al invisible. Eso es lo que te va a dar fuerza siempre. Va a venir luchas, van a venir tribulaciones y algunas muy fuertes, pero lo que te da la fortaleza es ver a Dios. Voltea a ver a Dios. A veces nos olvidamos de voltear a ver a Dios y nos perdemos en los detalles de la vida. Y cuando volteamos, es cierto. ¿Se acuerdan de ese canto que decimos, dice, por encima del sol? Tenemos que ver las cosas como Dios las ve y no perdernos en los detalles de la vida. Hay una frasecita ahí que una vez escuché que decía que los puercos ven al suelo, pero las águilas ven al sol. Ahí están. Y a veces nos perdemos nomás viendo nuestras pequeñeces, nuestros problemas, nuestros detalles, y nos olvidamos de voltear a ver a Dios. Por eso en Hebreos
capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando dice, corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. Ahí es donde tenemos que poner una vista. Literalmente, la Biblia habla de que Moisés logró ver a Dios cara a cara. Dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, un servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. La primera frase dice que Dios hablaba a Moisés cara a cara. En Números 12, Dios dice aquí, cara a cara hablaré con él, se refiere a Moisés, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, está hablando Dios diciendo, yo hablaré con él, no necesito intermediarios. Así es como debemos de buscar que Dios diga de nosotros, yo hablaré con él, yo hablaré directamente contigo. Pero tienes que voltear la vista a verme. No necesitas un intermediario, yo puedo estar ahí delante de ti. Y eso te va a dar la fuerza como a Moisés. Cuando venían las tribulaciones, los problemas, te sostienes como viendo al invisible. Imagínate la tranquilidad que tenía Moisés, porque se sostenía viendo a Dios. Cuando no había un camino, Dios le abría un camino, aunque fuera a través del mar. Si no tenía comida, Dios le mandaba comida del cielo. Que no, el sol del desierto les quemaba y les puso una nube. En la noche tenían frío, ¿y qué les puso? Una columna de fuego. O sea, ¿te das cuenta? ¿Quién no va a tener así una inestabilidad, una estabilidad emocional? Podríamos decir, oye, pues así que chiste, Dios le daba todo. Pero él pagó el precio por estar donde debía estar. Pagó el precio para estar donde debía estar. Sacrificó lo que tenía que sacrificar. Él está tomando decisiones aunque están en contra de Faraón. Faraón aquí representa a Satanás. Cuando tú decides salir de eso para ir al lugar que Dios te quiere, Satanás se va a enojar. Lo repito. Cuando tú sales del lugar donde estás equivocadamente para ir a donde Dios te quiere, a Satanás no le va a gustar y va a desatar toda su artillería pesada en tu contra para tratar de desanimarte, para que digas, es que desde que vengo a la iglesia tengo muchos problemas. Desde que empecé mi discipulado tengo un montón de broncas. Desde que empecé a tomar un ministerio, mira, no, ya ni puedo. Y Satanás va a tratar de desatar su artillería pesada contra ti, pero tú te sostienes como viendo al invisible. Esa es la clave. Mucha gente le han despedido sus trabajos porque ya no hacen las cosas malvadas que hacían antes. A muchos los han rechazado sus familias porque ahora buscan a Dios. Muchos otros los han rechazado sus amistades. Yo no sé qué haya pasado en cada uno de ustedes, pero tú te sostienes como viendo al invisible. Ya no puedo en mi negocio hacer chanchuy como lo hacía antes. Ahora soy cristiano, ya no puedo estafar, ya no puedo dar mordida para que me den el contrato, ya no puedo dar ese soborno que hacía antes. Ahora yo sé que yo tengo que actuar como Dios quiere que actúe. Ya no puedo usar las palabras esas grandototas que antes usaba. Y ahora la gente por eso ya no me ve bien. Ya no cuento esos chistes groseros que contaba antes. Y la gente ya no le caigo bien porque ya no soy el cuentachistes del grupo. Ya no me quieren, no me ven igual que antes. Tú te sostienes como viendo al invisible. Fíjate, ya para cerrar, si Moisés hubiera podido decir, pues aquí estoy bien, ¿para qué me voy para allá? A lo mejor si quiero ayudar a mi pueblo, desde aquí lo ayudo mejor. ¿No sonaría lógico? Si quiero ayudar a mi pueblo, desde aquí lo ayudo mejor. Les mando unas dotaciones cada cierto tiempo y a lo mejor un día se puedan dar las cosas y me perfilo, hago campaña y llego al trono. Tenía una posibilidad, ¿sí? Y desde ahí puedo ayudar mucho mejor. Mejor aquí me quedo. No nos engañemos.
A veces queremos decir, no, es que maquillar las cosas y justificar el por qué yo me quiero quedar donde estoy. Y desde aquí, mejor, mira, mucha gente, ahora que estamos en Guadalajara, platicábamos de esto, mucha gente decide cambiar de trabajo, aunque disminuya su sueldo, pero quiero servir más a Dios. Es una señal de madurez. Eso es donde Dios me quiere tener y lo que tengo que me va a costar hacerlo. Y cuando empiezo a batallar, me sostengo como viendo al invisible. Moisés pudo haber dicho, yo me quedo aquí mejor, pero dijo, no, Dios me quiere ahí, y ahí es donde Dios me va a usar. Pudo haber continuado como príncipe, y tal vez hasta llegar a ser faraón, y tal vez hoy lo recordáramos como a los faraones de Egipto. Pero qué interesante, él escogió la trascendencia eterna que la trascendencia humana. Y dice en Deuteronomio, capítulo 34, que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Que Dios dijera eso de ti. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová, cara a cara. O sea, el mejor de la generación, el mejor del año, el mejor de la historia. ¿Por qué no pudiéramos empezar a hacer eso nosotros? ¿Quieres disfrutar tu vida? Busca ese equilibrio emocional en la palabra de Dios. Aprende a confiar en Dios como confiar a un bebé en sus padres. Aprende a resolver esos cuestionamientos de dónde estoy y dónde debo estar y cuánto me va a costar estar donde debo estar. Y cuando vengan esas luchas, sostente como viendo al invisible. Debemos confiar en Dios, porque la gente hoy en día vive en un desequilibrio emocional tremendo. No tratemos de vivir lo que no somos. Y si sabemos dónde debemos estar, debemos dar prioridad a corregir el rumbo. Habrá conflictos, pero nos sostenemos en pie viendo al invisible.